33 de la mañana y avanzamos en punto de encuentro. Hoy para hablar de Aguada Park y de Zona Franca en este segmento de la entrevista. Bueno, vamos a recordar que Aguada Park, que es un lugar donde rigen las condiciones especiales para la actividad empresarial y que opera en el marco de la ley de zonas francas, se ha expandido en los últimos tiempos, ¿no? Con una obra de 6.000 metros cuadrados y una inversión que supera los 16 millones de dólares. Este nuevo edificio que tiene ya más del 50% de ocupación, se destaca por 3 niveles de 2.000 metros cuadrados, donde ha recibido a empresas importantísimas. Por ejemplo, el gigante Mercado Libre, que ha ocupado un piso entero ya en los últimos 2 años. Para conocer un poco más de Aguada Park, estamos hoy en el estudio con Roberto Januzzi, fundador y CEO de Aguada Park Zona Franca, y con Juan Carlos Rodríguez Blanco, que es director comercial y de marketing de Aguada Park. Bienvenidos, un gusto tenerlos por acá con nosotros. Muchas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Para que la gente entienda un poco más, ¿qué es una zona franca de servicios y por qué es importante para nuestro país que exista, ¿no? Una como Aguada Park? Bueno, las zonas francas datan de hace mucho tiempo, comenzaron en 1927 o 25 en Colonia, como un lugar donde básicamente se almacenaba mercadería y de ahí se podía hacer una distribución, hacer una especie de logística de la mercadería con un centro de distribución. Eso fue avanzando hasta que en el año 87 aproximadamente se cambió la ley en el cual permitió que, hasta ese entonces eran empresas del Estado, se permitió que privados podían de alguna forma gestionar una zona franca y operar. Y continuó en la fase de la logística hasta que después empezó todo el tema de los servicios globales, que de alguna forma empresas tratan de deslocalizar sus operaciones, oficinas en distintos lugares, para atraer mano de obra para sus empresas. Y así empezaron a crecer la parte de los servicios. Aguada Park arranca como una idea en el 2005, se aprueba en el 2007, empezamos la construcción en el 2008, se inaugura el primer edificio en 2010. Y desde el 2010, digamos hasta el año 17 más o menos, fuimos llenando la primera torre. Cuando vimos que la primera torre de alguna forma se llenaba, decidimos construir esta segunda torre que nosotros llamamos la 3 porque tengo prevista hacer otra. ¿Y desde un inicio tenían esa previsión de que podía llegar a aumentar la demanda de las oficinas y a tener que construir otros espacios? ¿Ya lo tenían previsto desde un inicio? Sí, a ver, el proyecto original prevé una torre alta, que es la que está construida, otra igual al lado y adelante el que hicimos nosotros. O sea que el proyecto sigue encaminado, es un proyecto del estudio Gómez Platero. Hay una gran demanda en el mundo de este tipo de servicios. Básicamente un elemento que es clave es que las empresas requieren, digamos, la materia prima de las empresas son la gente. Entonces el recurso humano en el mundo es finito. Todos los países les pasa. Claro. Entonces las empresas encuentran que tienen que empezar a buscar nuevos mercados para seguir creciendo el tamaño que crecen y aumentando sus volúmenes. Y observando ese primer edificio que se llenó, y que se llenó rápido aparte, ¿qué porcentaje de las empresas que se instalaron ahí son 100% uruguayas? Habría que contarlas. Difícil. Bastante difícil. ¿Pero hay varias que son completamente uruguayas o no? A ver, hay algunas empresas en el cual el fundador es un uruguayo, cuyos servicios los vende totalmente en el exterior. Entonces es como tratar de decir, yo qué sé, que hoy en día Mercado Libre es una empresa argentina. Mercado Libre es una empresa multinacional. Sí. Se fundó en Argentina, pero de dónde es difícil. Entonces, en general, las empresas que se instalan en Zona Franca son empresas que están brindando sus servicios para el exterior. El 100% del trabajo. Entonces, ese es el mercado al que apuntan, ¿no? Uno tiende a pensar que una zona franca está en la periferia de la ciudad, en otros lugares ubicados, y para que los oyentes tengan en cuenta en su mente de qué estamos hablando, está ubicada en el corazón, ¿no?, de Montevideo, Aguada Park, al lado de la Torre de las Telecomunicaciones, frente a la bahía, está a 10-15 minutos de cualquiera de los puntos de la ciudad prácticamente. ¿Por qué deciden en el corazón de la ciudad hacer este proyecto? Hay un punto que es muy clave cuando empresas de estas características están buscando una ubicación, y es que muchas de ellas, cuando van por las distintas ciudades, lo primero que hacen es buscan lugares donde quede cerca del metro. ¿Por qué? Porque es donde viene la gente.
Entonces, el transporte es clave que la gente que tenga poco tiempo dentro del transporte. Como en Montevideo no tenemos metro, la búsqueda ahí es lugares que tengan una gran cantidad de líneas de ómnibus, ¿no? Para que tengan una idea, en lo que digo de cantidad de gente es aproximadamente 3.000 personas entran a Aguada Park a trabajar todos los días. Y de esas 3.000 personas debe haber 150 que vienen en auto. Claro. Mirá, re pocas. Entonces, ahí te da el elemento que son, casi todos son jóvenes, el promedio debe ser cerca de los 26 años, jóvenes, estudiantes, que muchos de los trabajos son su primer trabajo, es part-time y estudian. Esa es la gran masa. Sí. Y ahí concomitantemente la cercanía que tiene con la universidad, con las distintas universidades, juega un rol fundamental. El que vos estés a 10, 15 minutos de la universidad te provoca que podés tener un trabajo y podés trabajar, podés estudiar y además aprovechás muchísimo el tiempo. Creo que una de las cosas que tiene muy importante, como decía Roberto, es no solamente la gente va en ómnibus, sino que mucha gente va en bicicleta. O sea, tenés un público, y lo que nosotros siempre defendemos es que hay un público enorme de clase media de toda la zona oeste, que no es la costa este, que es impresionante. Tenés un capital humano sumamente preparado, que tiene un dinamismo, que te sorprende que cada vez trabaja más, siendo más joven, y es su primer empleo. Notás gente que empieza y continúa creciendo porque ves esa evolución en empresas que son del exterior y que le da ese perfil organizacional del exterior, entender cómo funciona una empresa del exterior. ¿Por qué se dice que Aguada Park es un lugar para trabajar en condiciones especiales? ¿Qué tiene de diferente? A ver, fue concebido el edificio en sí para este tipo de empresas. Entonces, hay pequeños detalles que uno lo mira afuera y de repente no lo nota, pero por ejemplo, la distancia entre losa y losa de los pisos, ¿tá? Van desde los 3 metros 40 a los 4 metros. O sea, son lugares altos. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés mucha gente en una planta grande, los techos se te achican. Entonces la sensación de estar encerrado es muy chico. Entonces es importante que los techos sean altos para que tú puedas ver a grandes distancias dentro de la misma oficina. O sea, fíjate que hay oficinas que tienen 1.000 metros cuadrados, vos te parás en una punta, mirás de una punta a la otra. En la nueva torre son de 2.000 metros cuadrados. Claro. Y mirás de una punta a la otra. Entonces, si no tenés una altura grande de los techos, se te achica. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es, todos los pisos fueron calculados para que tenga piso técnico. Porque ¿cómo es el piso técnico? Tú tenés la losa en el piso, la losa arriba, pero arriba de la losa del piso va como un sándwich, o sea que es como unas patitas y otro piso arriba, de forma que por abajo vos podés tirar todos los cables de datos, los cables eléctricos, y puedas poner una persona acá, mañana la cambiás para allá, y escorres el cable por abajo del piso. Si el piso fuera duro, no tenés forma de hacer las canalizaciones. Como si tuviera una cámara de aire en el medio. Exacto, ¿no? Una cámara de aire. Y el concepto de oficinas abiertas, ¿no? O sea, cada vez más el concepto de oficinas cerradas, en donde participan mucho personal. Hay muy poco despacho de una persona sola. No, el director o el gerente convive con su propia gente. Y entonces, eso es lo que da, y por supuesto que... Ese es el formato también que vemos en las películas, ¿no? En las películas más actuales, ¿no? A nivel internacional hay una tendencia a eso, ¿no? Sí. Capaz que solo el director tiene su oficina y a veces y nadie más. A veces ni él. Bueno, por eso lo que decía Juan Carlos, de que a los jóvenes les da un concepto de cómo se trabaja afuera, ¿no? Tú en Aguada ves gente desde bermuda a gente de corbata, pero la media es gente que va como va vestido en su diario vivir constantemente. No existe esa formalidad, sino que cada uno maneja y es como es diariamente. Y hay dos elementos que creo que son clave en lo que hace a las características, que es la redundancia de la energía eléctrica y la redundancia de las telecomunicaciones. Son dos elementos que, si falla alguna de ellas, las empresas no pueden trabajar. Entonces, la redundancia de energía eléctrica la tenés primero en el caso de Aguada Park, nosotros estamos en lo que a veces se llama como el anillo 1, estamos cerca de la Central Valle y de UTE, entonces estamos como los hospitales.
en el cual la redundancia mayor de la energía eléctrica no se cae. Se asegura menores cortes. Y aparte abajo, en el subsuelo, tenemos generadores, que se corta la luz y seguimos andando días y días y días y días con generadores, que muchas veces no se usan, pero están ahí, que prenden en 4 segundos. ¿Eso es una garantía que las empresas consideran esencial para instalarse o es uno de los factores que les destacan? Dentro de los checklists. Por año no podés estar desconectado ni minutos. No, claro. Y las telecomunicaciones es el otro elemento, que son clave, todas consumen un ancho banda muy grande, y bueno, la distinta redundancia, los distintos proveedores que entren por distintos lugares al edificio hace importante la instalación. Si ustedes no tienen que trabajar físicamente en la zona franca, ¿por qué aplican igual los beneficios impositivos? Entras en el tema del teletrabajo, sí. Creo que con eso. Es un factor, un elemento bastante interesante y muy nuevito el tema del teletrabajo. El teletrabajo antes de la pandemia de alguna forma estaba, ¿no? O sea, gente que de repente se iba al exterior y estaba conectado y trabajando. La pandemia aceleró enormemente eso y hizo que mucha gente hoy viera que de alguna forma puede trabajar part-time, algunos días, algunas horas, desde la casa, ¿no? En algunos casos hasta no ir nunca. Entonces, ese elemento hizo que durante la pandemia el gobierno, cuando decretó la emergencia sanitaria, habilitó en forma excepcional el trabajo del personal por un tema sanitario fuera de la zona franca. Pero ahí, con la Cámara de Zonas Francas, yendo al gobierno, diciéndole que teníamos un elemento que se estaba empezando a dar, era que las empresas, casi todas estas multinacionales, han definido ciertas pautas en sus compañías que las personas pueden hacer teletrabajo en distintas condiciones. Que volver a la situación de que no existiera el teletrabajo las iba a poner en un elemento de no competencia, porque el empleado iba a elegir, bueno, sigo trabajando acá, que no puedo hacer teletrabajo, o elijo acá, que puedo hacer teletrabajo. Entonces, ese elemento está subyacente, no está definido aún. Sí lo que está definido es que en la ley de presupuesto se habilitó que en las zonas francas se puede hacer teletrabajo y se dejó para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley para que diga en qué porcentaje y en qué condiciones la gente va a poder teletrabajar. Pero un tema que es muy importante todo esto y que vuelve a enganchar el tema del teletrabajo es la OCDE. La OCDE en correr de los últimos años ha hecho un énfasis muy grande en que las empresas que tienen ciertos beneficios fiscales, como en el caso de Uruguay, las zonas francas, o afuera de la zona franca de la industria del software, que también lo tiene, que tengan sustancia. ¿Y qué quiere decir eso? Que de alguna forma lo que están haciendo sea realmente lo declarado y las personas construyan lo que están haciendo ahí en ese lugar. En el caso de las zonas francas, es que haya sustancia, es que la esencia del trabajo se realice en zona franca. Claro. Entonces, el gobierno tiene que encontrar un pequeño equilibrio en el cual le dé ciertas opciones de teletrabajo a la gente, pero que las sustancias se hagan en zona franca. Y ahí está la relación con la materialidad, ¿no? O sea, pensemos que esos beneficios que otorga el Estado por establecerse en zona franca, ¿cuál es? La generación de empleo. Uruguay no somos un país de alto empleo por industria, somos un país fundamentalmente de servicios. Entonces el darle esa materialidad y poder tener gente, bueno, tiene un equilibrio en donde esa materialidad tiene que estar relacionada también con la ubicación y las personas que vayan a trabajar. El Estado de alguna forma quiere garantizar que la gente uruguaya sea la que está trabajando y está generando empleo. Entonces, bueno, queda claro que todavía están por aprobar esto del teletrabajo, pero sí sería posible que personas de Aguada Park trabajen desde sus casas con los mismos beneficios fiscales para los empresarios que lo hacen allí mismo en la zona franca, pasando en limpio para los oyentes. Bueno, hace poco, como decían, ¿no?, inauguraron el nuevo edificio. Ya que estamos hablando de dinero, aportes, aprovechamos para preguntarles sobre la gran inversión que esto implicó. ¿Cuánto dinero lleva invertido Aguada Park en la construcción, además de un nuevo edificio y estas ampliaciones? Está haciendo cuentas mentales.
Yo te diría que 34.000 pesos no son. No, yo te diría que debe ser entre 40 millones de dólares aproximadamente. ¿Y esta última reforma de esos 40 millones cuánto implicó? Y tenés como 16 o 17. Y además hay que tener en cuenta, aparte, que dentro de la inversión, que eso de alguna forma generó la infraestructura para que las empresas hagan sus oficinas adentro. O sea que los propios usuarios deben haber invertido dentro de Zona Franca más de 15 millones adicionales. No es fácil encontrar una inversión así en el Uruguay, mucho menos en tiempos tumultuosos. ¿Y ustedes por qué dijeron que habían llenado el primer edificio, pero se deciden a seguir apostando? ¿En qué se basó esa decisión de arriesgar tanto? Hay un dicho en la parte de negocios inmobiliarios en Estados Unidos que dice build it and they'll come, o sea, construyelo y vendrán, ¿no? O sea, hay una gran apuesta en la construcción, porque tenés que empezar la construcción sin tener nada, pero hay una historia atrás que avala el uso. Y la realidad es que en la zona franca de servicios, cada edificio que se hizo, ya sea en Aguada Park o en las otras zonas francas, se terminó llenando. Y digamos que el techo, por decirlo de alguna forma, es cuánta gente capacitada tengamos. Entonces, la esencia de este negocio y la mirada a largo plazo va más por cuál es el esfuerzo que el Uruguay puede hacer para que las nuevas generaciones sean educadas digamos que cada vez más en estas tecnologías, no solo para el desarrollo, sino también para poder saber utilizar las herramientas informáticas que son necesarias hoy en día. Y complementando eso, lo que decía Roberto de ese dicho es, vos tenés que seguir a tus clientes. Tus clientes van creciendo, vos tenés que seguir creciendo. Entonces, tenés que seguir creciendo, apostando a la educación uruguaya, en que cada vez se siga formando nueva gente profesional adaptada a esos requerimientos que tienen las empresas, a la tecnología y al mismo tiempo al espacio. Entonces, tenés que trabajar en las distintas canchas, adaptándote y entendiendo qué es lo que está necesitando el cliente. Y cada vez más los servicios globales, o los servicios compartidos, o los servicios que reúnen en diferentes países, es una tendencia que va a ir en aumento. Sí, como los cowork, por mencionar, ¿no? Que también... Cada vez más se va a concentrar la tarea para una región, para un continente entero, se van a seguir concentrando. Y en diferentes aspectos, sorprende la cantidad de tipos de actividades que concentran y que, de alguna forma, Uruguay, brindando estabilidad, ubicación, capacidades, su gente, el capital humano, nosotros lo resaltamos en forma sumamente. La estabilidad, la transparencia que estamos mostrando. Estamos hablando de que una empresa se puede instalar en 45, 60 días, está operando desde Zona Franca. Entonces, puede contratar gente, empieza con estudiantes, muchas veces en forma muy competitiva. Eso permite, con 2 idiomas. Entonces, creo que, o 3 idiomas, dependiendo cuál es. Entonces creo que ahí tenés una ventaja sumamente importante para la empresa del exterior. Llevamos poco más de un mes con fronteras absolutamente abiertas, ¿no? Desde el 1 de noviembre entran todos los extranjeros que quieran a Uruguay. Ya en estos 30 días, 30 y pocos días, se está notando que hay otras posibilidades para atraer a la gente de negocios en general. Sí, ¿sí? Totalmente. Te diría que casi todos los días hoy estás recibiendo 1 o 2 personas que están viniendo del exterior, fundamentalmente de la región, estamos hablando de Brasil y Argentina, y en donde en general eran empresas que se habían detenido con la pandemia, ¿no? Ajá. Ese no poder cruzar. Muchos te sorprende de que están buscando propiedad en el este o están pensando en una erradicación, ¿no? No tienen que ser los gigantes, son aquellas empresas que son reconocidas en la Argentina. ¿Es público de negocios en general? O sea, ¿o hay un rubro especial que se quiere venir para acá? Yo creo que es un público general. Tenemos desde las tecnológicas que ocupan gran cantidad de personal, pero también tenemos contact center, que es primer empleo para mucha gente. Hay un contact center como Alórica
o APAC, que tiene 1000 personas. ¿A qué se dedica el contact center? Contact center es cuando vos brindas servicios compartidos de atención al cliente, por ejemplo, no sé. Las porterías digitales. Sí, puede ser un caso, pero por ejemplo Amazon Prime. Cuando vos llamás por teléfono o para reclamar o para reclamar que el envío no te llegó, te atiende alguien que no significa que esté en Estados Unidos, sino que en este caso puede estar en Uruguay. Claro. Entonces, potencia enormemente una cultura organizacional para esa persona, le potencia el tema del idioma, que termina hablando todo el día en inglés, potencia formas de trabajo. Entonces eso es un dinamismo. La persona sigue estudiando, cumple horario distinto, porque son contact centers adaptados a otros países. Adaptados a otros países y que siguen 24 horas. Juan Carlos, con esto que están mencionando, realmente entrar a Aguada Park o tener la posibilidad de conocer alguna de las empresas que allí están instaladas, hace realidad eso de ver empresas que trabajan en formas muy nuevas, en las formas de trabajo con respecto a la horizontalidad que ya mencionaban, de que todos están en una misma oficina muy grande, al estilo loft, pero también en esto de los momentos de recreación, los beneficios que dan algunas empresas como Google, que son tan conocidos. ¿Esto se ve hoy en Uruguay, en Aguada Park? Se nota claramente. Cada vez más tenés que preocuparte en el ambiente laboral de la comunidad. Nosotros les llamamos la comunidad, ¿no? O sea, cuando tenés 3.000 personas trabajando, sos una comunidad. Entonces estamos hablando de que tenés happy hours, el atardecer, mirando la bahía, claro. Música, yoga, mucho after office, gente muy joven, concurso de fotografías en Instagram, jugar al mini ping pong, arte. Integrar el arte dentro de la vida de los jóvenes. Entonces todos los meses tenemos exposiciones con artistas emergentes. Entonces, que sea un lugar dinámico. Y ustedes se van restando años, me imagino, porque claro, con todo ese ambiente. Pero, ¿sabes un elemento que da un poco bastante satisfacción? Hay una situación que vivíamos hace 20 años que hoy no la vivimos ni se discute. Hace 20 años teníamos una fuga de gente que lo único que hacía era que no encontraba oportunidades en Uruguay, y todos teníamos amigos o primos o cosas que se iban y se iban, y cuanto más capacitados más se iban. Se hablaba de la fuga de cerebros con ese mismo nombre, ¿no? Exacto. Y hoy no lo ves. O sea, no digo que no haya casos, pero se ve muchísimos menos, y yo creo pero así estoy convencido que todas estas oportunidades que se dieron de estas empresas que vinieron a dar el mismo servicio que viene en el resto del mundo, pero Uruguay, y tener la posibilidad, y más hoy en día con las telecomunicaciones, de poder trabajar donde vos vivís, pero en el mercado que lo paga. Entonces creo que esa posibilidad es. Y hablando de ese personal calificado que ahora en su mayoría se queda en Uruguay, ¿cuáles son las inquietudes que les transmiten las empresas extranjeras antes de instalarse acá? ¿Qué les piden? ¿Qué dicen? Vos, mira, yo para instalarme ahí en Aguada Park necesito que la gente que trabaja tenga, no sé, estas características o estas cualidades. Yo diría que hay 2 o 3 cosas que buscan. Una de ellas es el idioma. O sea, el idioma hace la diferencia entre un trabajador y el otro. No tiene por qué ser, puede ser inglés-español o puede ser portugués-español. O sea, la posibilidad de Uruguay, de un conjunto de gente que habla un portuñol, pero al final lo habla y brindando un servicio para Brasil, es un mercado bastante grande. Creo que la apertura de la gente es otro elemento que buscan, y las habilidades tecnológicas. Ahí tenés distintos tipos, ¿no? De gente que tiene que estar programando, desarrollando, que son habilidades más especiales, pero también las habilidades básicas de poder utilizar métodos, sistemas, computadoras, programas, distintas cosas, y que lo habilitan rápidamente, ¿no? Y dentro de eso también hay mucha gente para administración. A veces pensamos solamente en las tecnológicas, claro, pero hay mucha gente que las tradings, comercio exterior, administración, toda la parte atrás de la oficina, de lo que se les llama el back office, o sea, todas esas partes, muchos estudiantes de ciencias económicas que están desarrollando la consolidación de balance, la consolidación de administración, psicólogos.
brindando servicios al exterior para esas entrevistas que están contratando gente en diferentes lugares. Claro, perfiles. O sea que hay de químicos, parte de publicidad. Uruguay tiene una enormidad de gente capacitada en toda la parte de lo que es publicidad. Hay una agencia de publicidad espectacular que está trabajando específicamente para el mercado americano, pero cientos de personas. Entonces, creo que ese dinamismo provoca, imita, contagia en estas cosas. Igual que los autos pasando por la Rambla, el movimiento adentro de Aguada Park. ¿Esa agencia de publicidad que está trabajando es uruguaya? Sí, nace, pero es de una red muy grande, es Wunderman Thompson. ¿Cuál es? Wunderman Thompson. Y trabaja con compañías. Es una red de agencias muy importante y que viene creciendo constantemente. ¿Y opera desde ahí? Opera desde Aguada Park. Perfectamente. Sus data centers, porque no nos tenemos que olvidar la importancia que tienen la seguridad de los data centers, en donde hoy vos tenés un rack y tenés información confidencial y reservada y tenés que tener anchos de banda en donde puedas trabajar punto a punto con tus propios clientes, como que estuvieras en Estados Unidos o como que estuvieras en Europa. El uso horario también juega a favor comparativamente con Asia o con otros lugares, centros de servicios que a lo mejor son más económicos, pero que el uso horario, el idioma, el entender, juega un rol fundamental para el establecimiento de esas compañías. Claro. Súper interesante la charla. Roberto Januzzi, fundador y CEO de Aguada Park, Zona Franca, y Juan Carlos Rodríguez Blanco, director comercial y de marketing. Muchas gracias por visitarnos esta mañana en Punto de Encuentro. Gracias a ustedes. Gracias. Que pasen bien. Buena audiencia.